Buenas tardes a los argentinos, buenas noches a los del otro lado del océano. No sé si hay por algún otro lugar del planeta. Este, bueno, durante el 2020 y el 2021, este grupo organizó más de 70 encuentros sobre el tema del COVID. Casi todos los martes nos juntábamos aquí a pensar, a reflexionar, a intercambiar. Pero bueno, creo que terminamos un poco quemados después de esos 2 años. Y bueno, y también el devenir del COVID nos permitió, o decidimos en conjunto, este año empezar con una reunión mensual. Esto nos permitió un poco de tranquilidad organizativa, se imaginan lo que era organizar todas las semanas un encuentro, pero creo que también nos dio una especie de extrañura al principio, porque era como que no nos encontrábamos. Pero bueno, la cuestión es que hemos decidido hacerlo una vez por mes. Así que acá estamos, bienvenidos a todos, muchas gracias. Muchas gracias a Iván por haber aceptado el convite, a nuestra compañera Marta Pérsico, que fue de nexo para este encuentro, y que, bueno, que ahora lo va a presentar a Iván. Y como siempre, el encuadre que proponemos es un tiempo de exposición de 40, 45 minutos, depende de lo que Iván crea pertinente, y después un tiempo de conversación y discusión que va a estar coordinado por nuestra compañera Claudia Lerú. Así que le pedimos ahora al jefe de operadores, Carlos Fink, que les va a cerrar todos los micrófonos, los va a silenciar y después cada uno abrirá para aportar. Carlos Nava va a estar grabando, porque esto se graba y va a pasar mañana con un poco de fe. Lo tendremos editado en el canal de YouTube para compartir. Así que reiterando el agradecimiento a Iván y muchas gracias a Marta, te paso el comando, Marta, para que lo presentes. Ok. Bueno, hola Iván, bienvenido. Bueno, Iván es doctor en Ciencias de la Información y la Comunicación por la Universidad de la Sorbonne Nouvelle, es doctor en Ciencias Sociales de la UBA, magíster en Sociología de Medios por la Universidad de París 4 Sorbonne y l'École Normale Supérieure, licenciado en Ciencias Políticas por la UBA y es profesor e investigador en la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM. Bueno, publicó artículos y escribió en distintos medios, en el Anuario Francés, en los Cuaderni de Comunicación, en la Revista de la Sociedad de Análisis Político de Argentina, y escribió en distintos medios, en la revista Anfibia, en Le Monde Diplomatique, en la Diaria de Uruguay, y conduce el podcast de política de Anfibia, Batalla Cultural. Es autor de un libro, El Poder de los Medios, de Capital Intelectual, que se publicó en el 2014, y en preparación ya un libro que sale el próximo año, que es Gobiernos y Medios en América Latina, que si Dios quiere va a salir en el 2023, por la editorial Marea. Bueno, Iván, bienvenido, y es todo tuyo el espacio. Bueno, buenas tardes, buenas noches, y muchas gracias por invitarme. Y bueno, en principio eso, saludar el espacio de reflexión colectiva y que lo hayan sostenido, y en tiempos, bueno, nada, muy difíciles, imagino mucho más para quienes estuvieron más cerca del virus y de la crisis y todo. Así que bueno, en principio gracias por el convite y por el espacio. Yo voy a hacer la presentación, se escucha bien, ¿no? Supongo. Voy a hacer la presentación de un PowerPoint. Obviamente, o sea, me dijeron un formato, mi idea no es cambiar el formato, pero en esa media hora, 40 minutos que voy a presentar, voy a ir presentando cosas. Sé que en principio la idea es que primero yo exponga, pero por favor, o sea, cualquiera que tenga ganas de comentar, criticar, lo que sea, mientras vaya la presentación, no deje de hacerlo, así también vamos charlando. Si les parece, entonces ya empiezo a compartir el PowerPoint. Supongo que se ve ahí. Bueno,
En principio, el nombre de la presentación era sobre medios, redes, política y pandemia. Y entonces ya desde el vamos quería plantear que mi idea no es tratar todos los temas ligados a medios y redes respecto de la pandemia. Y en general le sumé la palabra política, no recuerdo si en el título original estaba, pero bueno, yo soy politólogo y en general me interesan los medios como un espacio de relaciones de poder, ¿no? O sea, entonces, digo, en principio me parecía lo más sincero sumar la palabra política, pues siempre me interesan los medios desde esa perspectiva. Y un poco tengo esas anteojeras, entonces plantearlo desde el vamos. Y entonces, bueno, plantear algunos de los cambios que se dieron, que tienen que ver con la pandemia, y algunos cambios que la pandemia profundizó o ahondó, que ya existían. Y entonces, bueno, plantear un poco algunos dilemas que tienen que ver con la propia situación de la pandemia, con los propios cambios que se dieron en ese periodo, o en este periodo tan particular, pero también pensar tendencias y cuestiones y dinámicas que ya estaban en el trasfondo y que no nacieron con la pandemia, quizás aceleraron. Entonces, ahí la pregunta es por dónde, ¿no? Por dónde encarar esto y qué de todo encarar. Entonces, yo pensaba 3 grandes líneas para la presentación de hoy, de nuevo, con la idea de agarrar algunas piezas de un rompecabezas muchísimo más grande que lo que vamos a charlar. Primero están los cambios en las prácticas sociales, ¿no? Los cambios en las prácticas sociales, lo que implicó para todas, todos, la aceleración de la vida indoors, ¿no? O sea, en un contexto de crisis sanitaria, la dificultad que tuvo, no la dificultad, pero los cambios ante cuestiones que ya venían dándose, que tuvieron que ver con nuestra vida cotidiana, ¿no? Y algunas tendencias que se fueron profundizando, tanto a nivel político como a nivel mediático y a nivel de los medios digitales. Después, un punto que me parece importante, que es, muchas veces se habla de posverdad, entonces plantear un poco los vínculos entre verdad y posverdad, entendiendo que gran parte de la crisis, de la pandemia, y si podemos hablar hoy, como estaban hablando recién, de, bueno, si alguien se agarró COVID y no sé qué, y lo podemos contar con mucho menos dramatismo, tiene que ver en gran parte con la ciencia, y la ciencia en un punto también se basó muchas veces en la idea de la verdad científica, ¿no? Entonces, no es un tema menor el tema de la posverdad, cuando la ciencia es lo que te puede salvar, ¿no? ante cierta crisis, digamos. La ciencia, entre otras cosas, seguro, pero sin duda es algo fundamental. Y en ese caso, bueno, podríamos hablar de las vacunas y los discursos antivacunas y, bueno, y ciertos discursos que circulan con una fuerza que quizás antes no tenían. Y por último quería hablar de algunos tonos que tomó el debate en Sudamérica, pero no solamente en Sudamérica, que se da en contextos de polarización política, ¿no? De polarización política junto con una polarización política que en principio uno podría decir, bueno, hay dos sectores que no se hablan, que están confrontados, que uno y otro se constituyen en base al rechazo al otro, pero que son polarizaciones en general, polarizaciones asimétricas, ¿no? Asimétricas donde hay, y vemos a nivel global, y ni España ni Argentina son excepciones en esto, de lo que se llama alt-right o la extrema derecha, como queramos llamarlo, ¿no? O sea, una polarización asimétrica, ¿no? Todos los estudios de polarización muestran que la derecha está mucho más polarizada que la izquierda, ¿no? Bien. Entonces, primero quería decir algo más de datos, algo más empírico, que no es donde me voy a focalizar, pero me parecía que estaba bien sumar estos datos, que tienen que ver con algo que pasó con los medios, que seguramente ya quedó relativamente viejo, porque estamos hablando de la primera etapa de la pandemia, ya hace 2 años, que una de las primeras cosas que pasó es que la gente volvió a los medios tradicionales, ¿no? O sea, la primera etapa, los primeros 3, 4 meses de la pandemia, desde que se declara la pandemia en marzo hasta, o creo que fines de febrero, no recuerdo ahora exactamente, ustedes sabrán mejor que yo, hasta mayo, junio,
hay una necesidad de ir a los medios tradicionales, como una necesidad de tener información sobre cómo cuidarte ante lo que está pasando, sin dejar de lado, por supuesto, lo que proliferaba por redes sociales o por WhatsApp, que te mandaban de, no sé, comé palta todos los días, que con eso vas a estar bien, o no sé, tomá jugo de limón. Bueno, no importa, digo, más allá de eso, también había una necesidad de saber ciertas cuestiones, ¿no? Sobre la pandemia, y ahí una de las paradojas que muestran varios de los autores es que aún ante la proliferación de medios digitales, aún cuando los medios tradicionales bajan sus niveles de audiencias, los medios tradicionales actuaron en la crisis como un lugar de resguardo para la enorme mayoría de las personas que decían, bueno, confío más, en definitiva, en lo que dicen los medios tradicionales que en lo que me llega por WhatsApp, ¿no? Digo, en líneas generales funcionó más así, después habría excepciones, etcétera, etcétera, pero como una tendencia general fue eso. Ese momento de consenso inicial en algunos países ni se dio, pero digamos en varios países que sí se dio, duró algunos meses, ¿no? 3, 4 meses, y después hubo una rápida partidización de las agendas mediáticas, también hay varios estudios sobre esos temas, que de nuevo se da distinto según el país, y donde en general las estrategias de desinformación, incluso desde las élites políticas en muchos casos, tuvieron que ver con tanto medios como políticos identificados más con la extrema derecha, ¿no? La circulación de desinformación. No solamente, ¿no? Hubo también desde otros sectores, pero sí son, o sea, hay algunos estudios, sobre todo más de Estados Unidos y algunos de España también, sobre cómo en general medios más asociados a la extrema derecha fueron los que más difundieron desinformación sobre cómo defenderse del virus, cuidarse, etcétera, a qué prestar atención. Al mismo tiempo, hubo un cambio en los consumos, que fue un crecimiento sin duda de las redes sociales y de los medios digitales, pero también un crecimiento fuerte de la televisión, que siguió siendo, a nivel global, y diría en casi todos los países del planeta, la principal fuente de información. La televisión, con todo lo que sabemos que ha erosionado respecto de su poder, sigue siendo la principal fuente de información aún hasta hoy, ¿no? Aunque cayeron los diarios y las radios, pero bueno, sabemos que los diarios también se han reconvertido en sitios de información, y en la mayoría, bueno, no en la mayoría, no podría decir en la mayoría, pero en nuestros países, los sitios informativos con más audiencia son medios que eran medios tradicionales previamente, ¿no? Quizás con la excepción de Infobae, aunque de Infobae digo un medio de América Latina, muy fuerte en Argentina, el más leído, pero cuyo dueño viene del núcleo de los medios tradicionales, ¿no? Daniel Haddad. Y ahí después, algunas cosas que estos son estudios de Esteban Zunino, lo de Argentina. Bueno, en Argentina el 86% de la población se informa por internet, o sea, es un país muy, ¿cómo se dice?, integrado, con mucho acceso a internet al lado de otros, digamos, todavía hay 3.000 millones de personas en el planeta que no tienen acceso a internet, o sea, sigue siendo un porcentaje alto, pero en ciertos países la situación es otra, por ejemplo en la Argentina, ¿no? Pero aún así, también el estudio de Esteban Zunino muestra que, aunque Facebook fue un lugar fundamental de información para mucha gente, el 77% de la información que circuló sobre las vacunas, o sea, que es una información importante, en Facebook vino de los 3 medios más leídos de la Argentina, ¿no? Clarín, Infobae y La Nación. O sea que los medios tradicionales, digo, en esta idea de pensar siempre que no es que por un lado están las redes sociales y por otro lado están los medios tradicionales, sino que o sea, se co-construyen las situaciones entre ambos y se complementan en muchos casos, ¿no? Y en este caso, bueno, eso. 3 de cada 4 notas que se compartían eran de estos 3 medios. Y al mismo tiempo, aunque vamos a ver ahora, después de esto, un gráfico sobre cómo cambió la información sobre la pandemia,
durante el primer año y medio de la pandemia, el 30% de los contenidos de noticias, de los contenidos de los sitios de noticias más importantes, o de los sitios de medios generalistas, por decirlo de alguna forma, fueron sobre la pandemia. O sea, 3 de cada 10 notas es mucho. O sea, el segundo tema que venía era la política nacional, que tenía un 15%. O sea, estamos hablando de que la pandemia tuvo el doble de notas durante el primer año y medio que la cuestión política, ¿no? Que en general suele ser como un punto central de los medios tradicionales. Y ahí hay algo que es interesante de este dibujo de Esteban Zunino, que muestra que el interés por la semana 1, semana 3, etcétera, etcétera, la semana 1 arranca con el primer aislamiento obligatorio en Argentina, que es a mediados de marzo del 2020, y después va siguiendo semana a semana la evolución, ¿no? de las noticias. Fíjense, bueno, el color rojo indica las notas sobre COVID. Si al principio ocuparon casi toda la agenda, las notas sobre COVID, como van a ver, bajan muchísimo la importancia dentro de los medios generalistas, ¿no? Esto sería como lo que va diciéndose, pero entre la semana 27 y la semana 31 es donde Argentina tiene su primera gran ola, la de octubre del 2020, que no recuerdo ahora si fue llamada primera ola, pero digo, el pico de contagio fuerte fue en octubre del 2020, y para ese momento el COVID ya dejó de ser un tema importante. Por lo tanto, estamos viendo que en la producción, que Zunino dice que no tiene que ver solo con la producción de los medios, sino también con lo que demandan las audiencias, que ya les importa menos saber sobre COVID, en un punto, el momento más crítico de la pandemia es un momento en el que las audiencias están mucho menos interesadas, los medios producen menos sobre eso, y por lo tanto queda ahí en el medio de otros temas como economía, política o judicial, ¿no? Por eso decía, entre la 27 y la 31 es como el primer gran pico, la primera gran ola, y sin vacunas, ¿no? Por supuesto. Entonces, es un momento crítico donde, bueno, ahí vemos un desacople. Esto era más lo puntual de la pandemia. Antes que eso, quería ahora meterme más con lo que pasa con los medios digitales, ¿no? Con cosas que me parece que, no sé, para mí son relevantes para pensar el tiempo que nos toca, ¿no? El tiempo que nos toca y que afecta la sociedad, ¿no? O sea, estamos viviendo un tiempo donde Internet, el auge de los medios digitales, el vínculo que tenemos con los dispositivos digitales, con los celulares, hacen que podamos pensar que esta es una época de cambio similar a lo que fue la creación de la imprenta, ¿no? Entonces estamos hablando de una época de muchísimo cambio donde no sabemos del todo qué configuraciones va tomando la sociedad. Y en eso hay un trabajo de Pablo Bukowski, que es un investigador argentino que trabaja en la Universidad Northwestern en Chicago, en Estados Unidos, que acaba de publicarse en español. El libro se llama Abundancia, y en inglés tiene una versión anterior que se llama Abundance, y justamente él estudia qué se hace con las prácticas, ¿no? Con los dispositivos, con los celulares, con los medios digitales, y él lo que muestra es que hoy, para los consumos mediáticos, para las prácticas mediáticas, o las prácticas que hacemos en el mundo digital, en el entorno digital, pesa mucho más la generación que la clase social. Un pobre y un rico de 20 años o de 15 tienen mucho más que ver que un rico de 20 y un rico de 80, ¿no? Respecto de esto, digamos, ¿no? De 80, pero también de 40, de 50, de 35. La generación pesa mucho más que antes, y con una cosa que dice Bukowski, que es medio obvia, pero no deja de ser importante, que es que
uno cambia de generación bastantes veces en la vida, probablemente mucho más que lo que va a cambiar de clase, ¿no? Y eso entonces quiere decir que, bueno, estamos ante un cambio muy grande, ¿no? Respecto de una disociación grande entre los mundos por los que circulamos según la generación en la que estamos. Este mundo de abundancia informativa, o de las paradojas en las que vivimos ante la abundancia informativa y la abundancia comunicacional, dice Bukowski también, genera muchas dudas ante el discurso experto, ¿no? De los especialistas. Y hay una fascinación que para él en un punto tiene un trasfondo en lo que fue los reality shows, que son nada, Gran Hermano, etcétera, etcétera, que es que hoy en las redes sociales, en general lo que prima es una fascinación por lo que hace el otro común, ¿no? Por las prácticas habituales de una persona que está lejos de ser una experta, ¿no? Entonces, ¿qué comió? Entonces, ¿qué hizo? O sea, no sé, digo, todos haciendo videos de TikTok y copiando ciertas cosas que podría hacer uno, los youtubers o los gamers que juegan a la misma PlayStation que vas a jugar vos, con el mismo juego que vas a jugar vos, entonces los ves cómo juegan a eso. Y entonces ahí hay una duda ante todo el discurso experto, ¿no? Que podría ser el discurso de un científico, que podría ser el discurso también de no sé, un economista, que podría ser el discurso de un médico, ¿no? El discurso del saber especializado es un discurso que empieza a ser mucho más discutido. Junto con eso está la erosión de los medios tradicionales, ¿no? Los medios tradicionales durante mucho tiempo se pensaron como los grandes dadores de sentido, aparte de las coyunturas, o como uno de los grandes dadores de sentido. Y no sé si recuerdan, pero durante mucho tiempo se hablaba del político catch-all, ¿no? Cuando la televisión empieza a tener un lugar central en la política, en los 80, en los 90, se dice el político que va a ganar es el que se coloca en el medio y logra hablarle a todos, ¿no? El que dé bien en televisión y pueda ser ni tan de izquierda ni tan de derecha, y estar ahí en ese momento donde le habla un montón de gente. Acá, perdón, porque dé otro ejemplo argentino, pero Chacho Álvarez, que fue vicepresidente del gobierno de la Alianza y de cierta manera en los 90 el abanderado de una nueva agenda o una nueva posible agenda del progresismo, decía, yo no necesito hacer ningún acto con las personas, con ningún acto público cara a cara, me alcanzan 2 minutos con Mariano Grondona, que tenía su programa Hora Clave con muchísimo punto de rating en ese momento, para que me vean muchísima más gente que lo que iría a un acto, ¿no? Entonces, esa idea del catch-all y de la centralidad de la televisión es algo que en cierto punto sí está roto, ¿no? O sea, está roto, lo cual no quiere decir que no tenga poder la televisión, por supuesto, ni que no sea fundamental. Pero ese lugar tan central, por lo pronto, está erosionado, ¿no? Esa idea del catch-all, de esa idea del catch-all también pasamos a un mundo más fragmentado, ¿no? De un mundo donde se dice que en las redes sociales todos somos mayoría, ¿no? Todos circulamos por barrios donde todos más o menos piensan como nosotros, ¿no? Digo, en WhatsApp, etcétera, etcétera, uno trata de evitar la disonancia cognitiva, trata de evitar ir a lugares donde no se va a sentir del todo cómodo, ¿no? Y eso no solo uno lo busca, sino que también los propios algoritmos de las redes sociales buscan que nosotros estemos en lugares donde estemos bien, porque cuanto más tiempo estemos, más pueden monetizar nuestra atención. Y otra cosa que dice Pablo Bukowski es que cada mes de pandemia, y esto es un discurso más de la industria, que a veces lo dicen desde la industria de las grandes plataformas, de los medios digitales y también de las compañías de tecnología, es que cada mes de pandemia fue como un año, la aceleración que se dio respecto de nuestra incorporación a un montón de prácticas que quizás antes no hacíamos, ¿no? Yo hace 2 años no sabía lo que era Zoom. Si me decían Zoom, para mí era acercar la cámara de mi celular para sacar de más cerca una foto. Hoy estamos acá en Zoom y nos parece
natural, lógico, que cada uno esté en un lugar distinto y que nos reunamos, ¿no? Digo, eso que ya lo tenemos naturalizado y hace 2 años no. Bueno, eso pasó muy rápido, a una velocidad muy grande, y eso cambió también muy fuertemente nuestras prácticas sociales y nuestras formas de relacionarnos con los medios. Junto con eso, algo que pasa, y que también habla sobre la idea de la verdad, es que dentro de los medios tradicionales, y Argentina es un gran ejemplo de eso, el periodismo importa cada vez menos, lo que se llamaba periodismo, ¿no? Importan menos los periodistas, importan más los que llaman la atención y menos la información, ¿no? O sea, la apertura que generó Internet hizo que un montón de actores compitan con otros con los que antes no competían, ¿no? O sea, La Nación compite con Google y El País compite con Facebook. Bueno, eso antes no pasaba, digamos, ¿no? La Vanguardia compite con Microsoft. Bueno, ante eso, lo que se hace es generar atención, ¿no? O hay una búsqueda de eso, junto con un crecimiento que habrán visto también en muchos países, que es la entrada cada vez mayor de magnates como propietarios de medios de comunicación, ¿no? O sea, también hay una paradoja. En un momento en el que se cree que los medios cada vez importan menos como negocio, los medios tradicionales, se dice pierden audiencia, ya no son lo que eran, etcétera, etcétera. Gente experta en multiplicar su fortuna, y no por altruismo, decide invertir su dinero en esos medios. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque efectivamente, ahí como dice un investigador que trabaja en el Reuters, en el Instituto Reuters de Gran Bretaña, que es Rasmus Claes Nielsen, como dice él, estamos en un mundo donde la centralidad o sea, donde las noticias ya no tienen el valor comercial que tenían antes, pero su centralidad social y política sigue siendo la misma. Entonces, influir a partir de los medios de comunicación es fundamental, lo cual no quiere decir que te vaya a dar un negocio el medio en sí mismo, pero bueno, por eso Jeff Bezos, la segunda persona más rica del planeta y el dueño de Amazon, se compró el Washington Post hace unos cuantos años, que le salió 250 millones de dólares, que para él es un vuelto, ¿no? O sea, el mismo año Facebook compró WhatsApp por 19.000 millones de dólares, y habrán visto que Elon Musk iba a comprar este año Twitter por 44.000 millones de dólares, ¿no? Estamos hablando de escalas muy diferentes. Y entonces, bueno, digo, junto con eso, cosas que habría que pensar en los cambios de modelos de negocios que hay, y es impresionante porque ya no sé hace cuánto estoy hablando, pero estoy recién al principio de lo que pensaba plantear, así que voy a tener que cerrar mucho antes. Los modelos de negocios de los medios de comunicación siempre mezclaron dos cuestiones, ¿no? O sea, perdón, no es que mezclaron dos cuestiones, sino que hay un momento en el que los modelos de negocios cambian y donde los periodistas, gran parte de la profesión periodística empieza a escindirse entre las estrellas y el periodista raso, ¿no? Cada vez es mayor la separación entre aquellos que tienen un montón de seguidores en redes sociales, en los medios, etc., y la enorme mayoría de los periodistas que están cada vez más precarizados, cada vez con menos trabajo y cada vez con menos posibilidad de sumar una parte de su trabajo. Y en esto me parece que es importante decir que el periodismo, como dice el sociólogo francés Cyril Lemieux, no es una profesión liberal clásica, o sea, nadie te va a sacar una licencia, ni va a decir, o sea, está bien, después hay colegios de periodistas, después hay algunos países que están mejor estructurados que otros respecto de resguardar ciertas prácticas profesionales o de oficio, pero antes que una profesión liberal, el periodismo es una mezcla entre un trabajo fabril y un trabajo artesanal, dice Cyril Lemieux. Cuanto mayor sea el margen de ese trabajo artesanal, más posibilidades tienen los periodistas de poner sus condiciones. Bueno, la verdad es que cada vez más los medios se transforman en fábricas, ¿no? Cada vez más se parece más a una fábrica de tornillos o de galletitas que a un trabajo artesanal intelectual, ¿no? Y en eso, para la enorme mayoría de los periodistas, ahí están cada vez más en una lógica
fabril. Y esa lógica fabril, además, hace que convivan cada vez más con otras cuestiones en las redacciones, con otros actores en las redacciones, que están más preocupados por atraer público que por dar información. Ahí podríamos decir esto, que hay cierta vuelta del siglo XIX, ¿no? En el siglo XIX los medios eran de los grandes magnates. Recién en el siglo XX, en algunos casos a fines del siglo XIX, cuando aparece la publicidad y cuando con la gran alfabetización también los periódicos se vuelven de amplio consumo, bueno, ahí no solo eran influencias, sino que también era un gran negocio directo, ¿no? Ahora estamos más en una etapa donde ya la economía de los medios directa, en el balance contable, es menos importante. Quería detenerme entonces un rato en la posverdad, y creo que voy a hablar de la posverdad y después voy a cerrar, pero un rato sobre la posverdad, ¿no? Sobre todo voy a detenerme. ¿Venimos bien? No sé qué me hace Claudio, ¿qué quiere decir? ¿Ya voy cerrando? ¿No? Sigo. Bien, bueno, acá este es un trabajo de Silvio Weisbord, que es también un argentino que trabaja en la George Washington University. Es uno de los grandes teóricos de los temas de medios y política. Y en su trabajo, él lo que muestra, bueno, en principio es que la posverdad crece porque hay un cambio de época, ¿no? Y él dice, en un punto discute con todos los que habrán visto, ¿no? Que hay mucho fact-checking, lo que se llama, ¿no? Esto de, a ver, vamos a verificar la información. Esto que se dijo, ¿era verdad o era mentira? En realidad, y como si fuera un problema del periodismo, pensando que el periodismo, esto también sería otro problema, en el que no me voy a meter, pero me parece importante, fundamental decirlo, que los medios tradicionales, y de nuevo Argentina es un gran ejemplo de eso, muchas veces son los que desinforman. No es que los medios tradicionales son los que dicen la verdad y las redes sociales son las que mienten, sino que también los medios tradicionales muchas veces pueden ser el origen de gran parte de las fake news, o de la desinformación, o incluso de la posverdad. Pero bueno, en principio algo que pasa en esta época es que las fake news y la desinformación tienen una posibilidad de masificarse y de generar comunidades de sentido sin una fuera que antes no podían, ¿no? Digo, en principio, en función de la ausencia de fronteras o de ciertas fronteras que se franquean a partir de los medios digitales, de las redes sociales, de Internet. Pero junto con eso, también, otra cosa que juega es esto que decía antes, ¿no? La idea de que a veces está discutida, pero en principio podríamos decir que es una lógica que funciona relativamente, que es esta idea de que uno circula siempre por espacios donde es mayoría, ¿no? Y entonces cada vez menos tiene contacto con los que piensan de otra forma, ¿no? Para contarles un ejemplo de un trabajo que estoy haciendo, que es otra cosa, con un colega y una colega de Uruguay, estamos trabajando sobre los discursos políticos en redes sociales de las élites uruguayas. Si hay algo en lo que están todos de acuerdo en la ciencia política sobre Uruguay, es que Uruguay es la gran excepción porque es el país de los consensos, ¿no? Siempre consenso, lo que uno de los grandes teóricos uruguayos llamó la sociedad amortiguada, ¿no? Siempre hay un justo medio en Uruguay, siempre todos se sientan a la mesa, siempre charlan, aunque sea izquierda, derecha, siempre, no sé qué. Bueno, lo que vemos en las redes sociales es que el mapa de las redes sociales, de los mensajes, de a quienes siguen, de cómo circula lo que dicen, en Uruguay hay una grieta, si podemos usar el término que se usa tanto en Argentina, enorme entre el Frente Amplio y la coalición multicolor, que es ahora el oficialismo en Uruguay. Sería el Partido Nacional, el Partido Colorado y otros partidos asociados. Hay un bipartidismo clarísimo que a la vez se traduce y se genera en las propias redes sociales. ¿Esto qué quiere decir? Que antes, por ejemplo, esos actores iban a la televisión, siguen yendo, pero iban a la televisión y cuando pensaban que tenían que hablar en la televisión, pensaban que tenían que hablarle también a aquel que no los seguía. Hoy en general en las redes sociales, la visión de aquel que no te va a seguir es que va a aparecer para insultarte, ¿no? Entonces vos tenés que fidelizar tu núcleo duro, porque los otros van a aparecer para trolearte, como se dice, o para insultarte, o para hacer consumo irónico de lo que vos digas y decir, mirá la imbecilidad que dice este.
bueno, etcétera, ¿no? Entonces, hay una idea diferente en los imaginarios de los propios actores políticos, de los propios actores mediáticos, de las propias personas que circulan en la sociedad, que a partir de eso también modifican las formas en que nos comunicamos con los otros, y también sobre todo con los que no piensan como nosotros, y muchas veces son nuestros adversarios políticos o tienen ideologías diferentes. Algo que está pasando y que dice Silvio Weisbord también, que es interesante, es que la crítica a los medios tradicionales siempre fue muy fuerte en la izquierda, y que ahora lo que estamos viendo, y se vio muy claramente con Trump, pero se puede ver en otros casos, por ejemplo en Bolsonaro y Brasil, o en otros casos también, que es la crítica a los medios tradicionales, hoy en muchos casos también viene desde la extrema derecha, ¿no? Que dice que hay un consenso, eso depende por supuesto de los países, pero en muchos casos la extrema derecha se montó sobre eso y hace otra crítica, pero también diciendo que los medios tradicionales de alguna forma reproducen cierto statu quo, ¿no? Ahora, algo que es interesante que dice Silvio Weisbord es que lo que estamos viendo son comunidades identitarias donde proliferan distintas epistemologías, ¿no? Y en un punto lo que estamos viendo es la debacle del fin del clima de la post-Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, post-Segunda Guerra Mundial, ascenso del nazismo, un montón de cosas que la humanidad decía, esto no vuelve, a esto no tenemos que seguir. Un consenso, como siempre, o sea, siempre una parte, ¿no?, que estaba de acuerdo con el consenso, siempre, no un consenso 100%, pero sí un consenso general, o generalizado en ciertos actores, o enorme o mayoritario, que tuvo que ver también con una idea de la centralidad del conocimiento científico, ¿no? La idea de la verdad científica tuvo un lugar central en el clima de la posguerra. Esa idea, que de alguna forma linkea con lo que veníamos diciendo antes, se acabó en esta época, pareciera, con estas comunidades identitarias que se cierran sobre sí mismas, que se convencen de ciertas cuestiones. No sé si han visto si alguno ha visto el documental, me sale Pizzagate, pero en realidad no es Pizzagate, trata del tema del Pizzagate. Hay un fenómeno que se llamó el Pizzagate, que seguidores de Trump se autoconvencieron en Reddit, en una red social, que había un lugar en Washington, que era una pizzería, donde los legisladores demócratas iban y tenían una red de pedofilia. Entonces, eso termina con un tipo que va, bueno, como terminan a veces las cosas en Estados Unidos, con un tipo que va con un rifle a matar a los pedófilos a una pizzería donde no pasaba nada, ¿no? O sea, digo, al final de todo no mata a nadie, eso es diferente a otros casos, pero, digo, llega en ese caso, ¿no? También podríamos pensar la toma del Capitolio, ¿no? Todavía hay un montón la mayoría de los republicanos, y eso muestran las encuestas, creen que a Trump le robaron las elecciones. O sea, todavía hoy. Digo, además de que Trump nunca reconoció que perdió, ¿no? Pero, digo, más allá de eso, esas cuestiones, ese momento, más allá de las tensiones, donde después no hay un momento final donde los actores se sientan a la mesa y dicen, bueno, listo, está bien, ganó tal, listo, terminó, está bien, tensamos un poco la cuerda, pero ahora nos volvemos a sentar a la mesa, ya no existe, ¿no? Entonces esos consensos se rompieron, y junto con eso también se rompió cierta idea de la verdad científica, ¿no? Entonces ahí crece el negacionismo histórico, pero también el negacionismo científico, ¿no? En Argentina creo que vemos también que crecen ambos. Y acá funcionan dos cuestiones, ¿no? Por un lado hay actores que se benefician de esto, ¿no? O sea, hay actores que Internet no es solo usuarios, también hay gente que pone plata, hay trolls, etcétera, etcétera, pero bueno, también hay que darse cuenta que no son solo trolls, ¿no? En un primer momento, acá también hay toda una cuestión de las primeras teorías sobre Internet era denle herramientas a la gente, y cuando la gente pueda expresarse y pueda decir lo que piensa, vamos a hacer una sociedad mucho más democrática, plural, abierta. Bueno, está. Eso en un punto falló, ¿no? O sea, claramente en algunos sectores puede funcionar, en otros no.
Esto habría que decir igual de todas maneras que en general los que más se expresan en las redes sociales son los más interesados en la política. Entonces hay una sobrerepresentación de los más intensos, por decirlo de alguna forma, ¿no? En las redes sociales. Pero también pasa que los políticos, los empresarios, los periodistas y también muchos otros dicen, pero ¿qué dicen las redes sociales? Voy a ver qué dicen, ¿no? Entonces, en función de eso se guían, y usar eso como dispositivo también tiene consecuencias sobre lo que pasa, ¿no? Los pragmatistas decían en la década del 20 del siglo pasado, cuando las personas definen a las cosas como reales, las cosas son reales en sus consecuencias, ¿no? O sea, claramente, o sea, digo, con el COVID es lo más claro, ¿no? El que dice, a mí no me importa, no uso barbijo, no, no me voy a vacunar, etcétera, etcétera, bueno, en un momento, o todavía hoy, bueno, eso puede no solo matarte a vos, sino también afectar a alguien de tu familia, etcétera, etcétera. No es que... y eso, esa persona, digo, de alguna manera lo hace no por una vocación suicida, sino porque de alguna forma cree en eso, digamos, ¿no? Y entonces, hay una cosa que muestra Weisbord, es que la idea de la verdad como un acuerdo intersubjetivo solo era posible cuando todos más o menos teníamos visiones del mundo similares. Hoy ya vivimos en mundos totalmente diferentes con otra gente que comparte nuestra sociedad, con hechos paralelos. Interpretaciones siempre hubo distintas, ¿no? O sea, siempre hubo polarización, siempre hubo distintas visiones del mundo, etc. Pero hoy incluso hay epistemologías totalmente diferentes y hay maneras de concebir el mundo y mundos por los que circulamos que están totalmente disociados, aunque vivamos uno al lado del otro, ¿no? O sea, uno puede vivir en el cuarto D, donde estoy ahora yo, y otro en el cuarto E, y compartimos el pasillo cuando nos bajamos del ascensor, pero estamos en burbujas totalmente diferentes. Y entonces, en eso, algo que dice Silvio Weisbord y que me parece importante es que lo que conocimos como la verdad, que podría ser la verdad científica, que podría ser, mira, vacunate porque tenés un 90% menos de posibilidades de pasarla mal, o 95, no sé, dirán ustedes, pero digo, por decir algo, bueno, está bien, ¿eso crees vos? Bueno, yo creo que no, creo que en realidad si salgo a tomar aire y tengo más vitamina D, me va a hacer mejor, y bueno, nada, yo no tengo necesidad de vacunar. ¿No? Entonces, ahí hay enormes desafíos para las aspiraciones de una democracia deliberativa, pero también hay desafíos para las próximas catástrofes que se vienen, ¿no? Digo, no quiero ser alarmista, pero digo, sabemos que no es que, o sea, nadie puede descartar que no haya nuevas pandemias pronto, y que aparte el desafío climático es un desafío complejo, y ahí había un sociólogo alemán que se llama Ulrich Beck, que decía, y falleció ya hace unos años, que decía, bueno, él trabajaba sobre la globalización y los problemas que tenía la financiarización global, y qué sé yo, y él decía, bueno, yo soy optimista porque en algún momento nos vamos a dar cuenta que o colaboramos o nos morimos, o sea, como sociedad, ¿no? Bueno, después de la pandemia, y después de esa idea de que íbamos a salir mejores, etcétera, etcétera, bueno, conviene en principio pensar, y acá después iba a mostrar algo, pero no va a dar, que tiene que ver con un estudio que estamos haciendo con colegas de la Universidad de San Martín sobre los discursos de las élites políticas en América del Sur sobre la pandemia. Bueno, y claramente los discursos son muy diferentes en cada país, aunque algunas cosas coinciden en cada uno de los países, pero claramente es una cuestión política, ¿no? O sea, si la pandemia durante quizás los primeros meses, algunos dijeron, bueno, dejemos la pandemia fuera de la política, de las divisiones, de la polarización, etcétera, etcétera, la pandemia fue parte o sea, se transformó en un fenómeno central de la polarización política y uno de los campos de disputa, y por lo tanto no habría que pensar que ante otra pandemia o ante la cuestión climática, eso no va a ser también un tema de división. O sea, sería ideal evitar eso y que haya consenso, pero en principio, digo, más allá del optimismo y el voluntarismo, habría que ver que la experiencia histórica no da del todo de esa forma. Bien, tengo un montón de cosas más, pero cierro con esta cosita que nada, me parece un hallazgo. Hay una idea que se llama la del framing, ¿no? Que se usa mucho en los estudios de comunicación, que es, no importa tanto el contenido, sino cómo presentás las cosas, ¿no? El framing, o sea, el encuadre, podríamos decir, ¿no? La traducción exacta es el encuadre, ¿no? Entonces, nada, acá un estudio de
Fergie y Kahneman del 81, o sea, 40 años. Dice, imaginemos por un momento que nuestro país se prepara para el brote de una enfermedad ciática inusual que se espera matará a 600 personas. Para enfrentar dicha enfermedad se proponen programas alternativos, cuyas consecuencias se estiman con precisión a continuación. Si el gobierno adopta el programa A, 200 personas se salvarán. Si el gobierno adopta el programa B, hay 1/3 de probabilidades de que se salven 600 y 2/3 de probabilidades de que no se salve ninguna. ¿Por cuál de estos dos programas inclinaría usted? Y 72% porque se salven 200. El segundo, si se adopta el programa C, 400 personas morirán. Si se adopta el programa D, hay 1/3 de probabilidad de que nadie muera y 2/3 de probabilidad de que 600 personas mueran. ¿Por cuál de estos programas se inclina? Y bueno, y el 22% ¿no? Solo prefiere la opción C, que en realidad es igual que la otra A, lo único que cambió es la formulación de las preguntas. Yo en esto, digo, en principio, ya ahora sí para cerrar, algo que me parece que me parece que es central, creo, para pensar los vínculos con los medios, con las redes, es por un lado no negar la propia agencia de los actores, ¿no? Que los actores se involucran, participan y desde su propia racionalidad actúan de cierta manera creyendo que siguen ciertos patrones. Es decir, no es que son manipulados únicamente por alguien que viene de arriba. Junto con eso, me parece que hay que hacer una aclaración importante, que es que no hay que confiar tampoco tanto en la inteligencia, digamos, de esas personas, ni en la propia, o sea, que sean racional para su propia acción individual, no quiere decir que sea lo más lógico para el colectivo, ¿no? Y ahí hay una frase de Downs, que es uno de los teóricos de la ciencia política de 1959, es un clásico de la teoría de la elección racional, que es una teoría que tiene un montón de problemas, pero en esto me parece que da en la tecla, que es, él dice, en las democracias tenemos un problema, que es que pensamos que la ciudadanía es una ciudadanía absolutamente informada, pero en realidad el costo para el individuo de tener información cuando se balancea con la poca incidencia que tiene sobre las cuestiones generales, o sea, desde el punto de vista egoísta, muchas veces lo racional es la ignorancia, ¿no? Y en eso me parece que hay algo, lo racional como acción individual, no lo bueno para la sociedad, pero en la democracia muchas veces convivimos con la racionalidad egoísta, digamos, y la desinformación, que en este caso puede proliferar de distintas maneras, con la posibilidad de la agencia, ¿no? Y en eso, en el mundo digital, con esta duda que hay sobre los expertos, sobre el discurso científico, sobre los consensos respecto de lo que era la verdad, bueno, el escenario pareciera un poco más complicado y creo que algo de eso vimos en pandemia. Tenía más, pero bueno, nada, abro para que intercambiemos porque calculé muy mal los tiempos. Bueno, muchas gracias, Iván. Gracias a todos, siempre es un placer encontrarnos. Y yo pensaba que ahora podríamos hacer algunas preguntas y por favor, el que quiera hacer alguna pregunta, levante la mano y se abre el micrófono y podemos escuchar la pregunta e Iván nos puede contestar, si les parece. ¿Norma? Sí. No, no tiene nada que ver con lo que expusiste, Iván. Entonces, ¿para qué? Pero de todos modos, yo creo que te conocí a vos cuando las charlas conseguí en Francia, hace más de 10 años. Ahora que te veo tan joven, me parece mentira de que hayas tenido, que fue realmente un libro maravilloso y que traté de conseguirlo ahora, o sea, lo debo haber prestado, perdido, no importa. Y ahora cuando murió en febrero, me acordé y traté de conseguirlo, está agotado, ya lo vi en una librería de usado, que lo voy a comprar porque lo quiero tener. No, ese es un comentario absolutamente al margen. Sos vos, ¿no?
Soy yo. No, muchas gracias. Es mi primer No, libro, no. o sea, de otro tema, pero sí, es Sí, un... por eso te dije, es absolutamente al No, margen de lo que pero hablamos. yo encantadísimo porque, nada, es un libro que quiero mucho y además la verdad que fue muy generoso Seguir conmigo y un amigo, así que sí, muchas a- gracias. Pero sí, después absolut- si querés, charlamos sobre el libro, no Sí, lo, o sí, sea, sí. lo tengo en No, no, digital y te lo puedo pasar porque está agotado. Pero es exactamente. buenísimo, pero lo tengo en digital y te lo mando por mail Bárbaro. Eso era lo que te quería decir. dale, No dale. tiene nada que ver con la No, buenísimo, exposición buenísimo. de hoy. Gracias, no. Gracias. Carlos Fin, por favor, si querías hablar. Bueno, sí, primero agradecer y felicitar a Iván, la verdad que felicitar por todo lo inquieto que nos ha dejado, digamos. A mí por lo menos me cuesta preguntarte algo porque es un tema tan gordo y tan profundo que es difícil preguntarte, pero eh, primero quería decir algo. Yo soy cardiólogo, médico cardiólogo jubilado, y creo que la verdad científica, creo que los médicos no somos científicos, pero tenemos cierta cercanía con la ciencia. Y la verdad científica siempre es dudosa, siempre es dudosa. Yo como cardiólogo he conocido medicamentos que eran la panacea y después eran contraindicados, y otros contraindicados que después resultan ser los mejores. Este, Siempre ha sido así. Ahora hemos pasado a una situación donde pareciera que no hay ninguna verdad. Tampoco me parece verdadero, digamos, sin hacer un juego de palabras. Pero bueno, es una reflexión. Yo quería hacer, dejate chiquicientas dudas, pero hay que leerte de nuevo y profundizar, ¿no? Ahora hay una que me llamó la atención, eh, o dos en realidad. Uno, el tema muy profundo de que la generación pesa más que la clase, ¿no? Que la clase o que la situación social. Es verdad, sin duda, es terrible también. Es una reflexión. Y la pregunta tiene más que ver con una cosa que vos dijiste, que hay una fascinación por el otro común. Eso me deja muchas dudas, porque el otro común es el ser más ignorado del planeta, digamos, al mismo tiempo. Entonces es el otro común en el sentido de que sí, es Viviana Canosa que habla como si fuera una persona común, pero no es una persona común. El otro común, siempre y cuando haga la misma estupidez que hace el conjunto, digamos. Entonces, ¿cómo es eso? No lo entiendo bien. Porque el otro común sería que toda la gente, las mayorías, digamos, y las mayorías son los más ignorados del planeta. Con democracia, sin democracia, no sé, un poco más, un poco menos, quizás, pero bueno, basta. Eso. Buenísimo. Sí, en principio comparto, o sea, claramente digo, la duda sobre la verdad científica no implica efectivamente creer que la verdad científica es de una vez y para siempre o rotunda y creo que también, digo, hay trabajos que han demostrado también cómo la desconfianza en la ciencia creció a medida que gran parte de los procesos más científicos ligados al descubrimiento del virus, a la forma en que se transmitía, a la eficacia de las vacunas, y a la incertidumbre de cómo el discurso científico también en un punto se mostró, digamos, porque se mostró que, bueno, no sé, ahora la vacuna tiene tanto porcentaje de efectividad, pero ahora con Omicron baja, pero en realidad o sea, digo, las idas y vueltas que tiene la propia ciencia y también esta idea de, bueno, el virus, no sé, está evolucionando de esta forma, no sabemos qué va a pasar. Digo, esas incertidumbres científicas también quedaron desnudas de alguna forma, que quizás para los que tenemos cierta relación con distintos ámbitos de los discursos científicos nos resulta más normal, entre comillas, pero también para los actores que estaban más predispuestos a dudar de eso,
también generó, me parece en esta época, más dudas. Pero efectivamente también hay algo que quizás ahí lo pensaba también desde arriba hacia abajo, que es, también hubo mucho lugar, vos nombrabas a Viviana Canosa, hubo mucho lugar también en algunos medios para discursos anticientíficos, ¿no? O sea, digo, no sé, una de las cosas que mostramos en el estudio que estábamos haciendo sobre élites políticas es que quien más habló de ciencia, quien más habló de tratamientos o sea, tratamientos para el COVID, fue Eduardo Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro. Y eso podría ser raro, pero él ¿para qué habló? Habló justamente de que la verdad científica era tomar hidrocloroxina y que todos los que estaban en contra en realidad eran unos asesinos y eran unos verdaderos genocidas, y etcétera, etcétera. Digamos, esa desinformación científica que viene de la cúpula del Estado, en general también son discursos que ahora, que no es que antes no existían, de nuevo, tienen un lugar jerarquizado que quizás antes era más raro. O sea, no quería decir que no haya gente que pudiera decir eso, pero quizás no era la segunda figura del gobierno de un país y no tenía la legitimidad de estar en el prime time de la televisión, ¿no? Pero efectivamente, sí, siempre tuvo eso, y en eso me parece también, salto al otro tema, me parece también es problemático esto de la idea del otro común, entre comillas, que es el otro común, pero en realidad son las prácticas comunes, por supuesto, no de la mayoría de la población, no de los sectores postergados o los sectores con menos acceso a ciertas riquezas, sino que algo que trabaja Pablo Bukowski, pero que trabajan también otros autores, es que también vivimos una época donde hay celebridades que no hicieron nada, digamos, ¿no? Entre comillas. Antes las celebridades eran alguien que se volvía conocido, pero no sé, era una estrella del fútbol o una estrella del cine o lo que sea. Ahora tenemos figuras que después dices, ¿y este por qué se hizo conocido? Y medio que no se sabe, ¿no? O sea, Kim Kardashian es como el caso paradigmático en Estados Unidos, pero podríamos pensar en Argentina en Amalia Granata, ¿no? Que ahora es diputada, pero si alguien dice, era una celebrity que iba a los programas de Chimentos. ¿Y por qué fue? ¿Y qué había hecho? No era actriz, no era cantante, no era conductora de un programa. Lo primero que hizo fue ir a un panel, ¿no? O sea, digo, hay algo ahí que efectivamente la idea del otro común es la idea del otro común que se vuelve una celebridad, porque al final es eso también. Sigue habiendo un sistema de desigualdades y sigue habiendo un modelo de jerarquizaciones. O sea, lo que se hace es, se reparten un poco las cartas, pero sigue habiendo un sistema jerarquizado donde unos son los que tienen más lugar y otros menos. Pero efectivamente quizás la diferencia es que lo que hace, me parece que la idea del otro común es que hace cosas ordinarias, digamos, ¿no? No hacen cosas extraordinarias, sino que su estrellato llega a hacer cosas, entre comillas, comunes. Pero de nuevo, mucha parte de los mediáticos también, por ejemplo Kim Kardashian, es gente que viene de familia de plata y en realidad lo que muestra es su vida cotidiana, pero de una persona multimillonaria, ¿no? Que tampoco es la vida común de la enorme mayoría de la población del planeta. Quieren preguntar Juancho Ferrería y Juan Nava. Juancho. Sí. Gracias, Iván, por la extraordinaria conferencia que nos diste. Yo quería a ver si tenías alguna reflexión sobre los medios en general y la virulenta creación de odio que existe hoy día en el mundo, digamos. En la Argentina se ve muy bien, en España creo que también se debe ver, pero yo, por ejemplo, en España, cuando murió una escritora famosa y que me gustaba mucho, Almudena Grandes, la alcaldesa de Madrid dijo, vivió con odio y se murió con odio. Yo no creo que sea así, ¿no es cierto? La que tenía odio era la alcaldesa de Madrid.
pero en tu exposición la palabra odio creo que no apareció. Y a mí me parece que es importante cómo los medios están influyendo, pero en un odio furibundo, ¿eh? En un odio de matarse. Eso nada más. Bien. Bueno, buenísimo. Gracias, Juan. Sí, en principio digo, hay un montón de cosas que quedaron afuera, de verdad que o sea, calculé, pero los tiempos mal me quedo corto, o sea, eran 28 diapositivas y me quedé en la 10, creo, así que me quedé en la 12, en la 13, ahí va, digo, me quedé en la mitad. La idea de los medios como creadores de odio, yo creo que hay algo que está pasando, pero que de nuevo me parece que cambia según el país, que es, primero que en muchos casos esa creación o esos discursos de odio vienen desde arriba, ¿no? O sea, vienen desde arriba, ya sea desde estrellas mediáticas de los medios, o incluso de élites políticas, como el ejemplo que acababas de dar, ¿no? Y en eso me parece que es importante, hay una distinción en la que yo tampoco me detuve, pero que tenía ganas de detenerme, que es la diferencia entre fake news y noticias falsas, ¿no? La noticia falsa puede ser una noticia que alguien dé una información que esté equivocada sin querer, ¿no? O sea, eso podría ser una noticia falsa. De hecho, en inglés está false news y fake news, o sea, existen los dos conceptos. En español es más difícil, pues diríamos noticias falsas, pero si podemos usar esa distinción del inglés, está la false news, que sería eso, o sea, no sé, alguien se equivocó, dio una información que no era, dijeron que tal se murió y no se había muerto, etc. Y otra cosa es las fake news, que son operaciones políticas hechas para que el otro se enoje, para sacarlo de carrera. Ernesto Calvo y Natalia Aruete tienen un libro que es muy bueno, se llama Fake News, Trolls y otros encantos, que lo publicó Siglo XXI hace 2 años, justamente cuando empezó la pandemia, en el 2020. Y ahí ellos hacen esa distinción, pero además de esa distinción, muestran que las fake news, su gran objetivo es dejar al otro fuera de carrera, ¿sí? Y mostraba cómo se articula muchas veces, ellos toman casos de Argentina, de Estados Unidos y de Brasil, son como los 3 casos que más trabajan en ese libro, pero muestran cómo se arma cierta narrativa que lo que hace es dejar tierra arrasada del debate. O sea, cuando uno no es competir con el argumento del otro, sino descalificar al otro y dejarlo al otro fuera de carrera de manera que el otro ya no pueda hablar del tema, ¿no? Es de alguna forma eclipsar el tema y no poder hablarlo más así. Yo creo que con eso hay algo de ese discurso de odio que empieza a naturalizarse, que forma parte de la vida cotidiana en la Argentina, sin dudas, y diría en la Argentina, los discursos de odio, para mí, se masificaron antes en los medios tradicionales que en las redes sociales. No es así en todos los casos, pero en el caso argentino es así. Digo, lo tengo estudiado, digamos, no es para ahora, pero hay algo de las narrativas de ciertos medios tradicionales que vino primero en esos discursos de odio. Pero efectivamente, digo, uno podría pensarlo como discurso de odio, podría pensarlo como la descalificación absoluta del otro y la quita de legitimidad del otro, ¿no? O sea, digo, acá, perdón, me meto en algo más teórico de la ciencia política, pero básicamente algo fundamental para las democracias es el rol de los gobiernos y de las oposiciones, pero sobre todo de los 2 principales partidos o de los 3 principales partidos, de los que son competitivos, en función de la legitimidad que le otorgan a sus contrincantes. Cuando vos a tus contrincantes no les das ningún tipo de legitimidad, no les das legitimidad democrática y considerás que son una anomalía y que son antidemocráticos, etcétera, etcétera, eso, sin dudas, a mediano o a largo plazo, perjudica a la democracia al final, ¿no? Juan.
Juan Nava, tenés el micrófono apagado. No, que te quería felicitar, Iván, porque creo que has hecho en muy poco rato, aunque valdría la pena volverte a escuchar, pero no, como tenemos una por mes, no sé si podrás, pero sería súper interesante. A mí me parece que has mostrado cosas que son un cambio de paradigma. O sea, igual acá se nota los cambios que decías de generación, pero nos has mostrado muchas cosas que nos aclaran situaciones difíciles de comprender, ¿no? Hay un tema de todas maneras, ahora lo trataste un poco más, que era el que me había apuntado, que es el tema de los intereses políticos en la desinformación y en los fake news, ¿no? O sea, negar las evidencias con discursos aparentemente ciertos, que tienen verosimilitud, en donde todo vale y significa después que nada vale, ¿no? Entonces, si nada vale, uno no sabe, bueno, ahora por ejemplo con la guerra, ¿no? De todas las informaciones y contrainformaciones, nosotros estamos bastante preocupados por este tema ahora, de este lado, ¿no? Porque, bueno, estamos en peligro de guerra cercana, ¿no? Entonces ese todo vale, nada vale, y te lleva a que se impone alguien con una cierta autoridad, con un cierto autoritarismo, en donde la verdad no, se impone, ¿no? Se impone por la fuerza, siempre se ha impuesto por la fuerza, pero la democracia va en contra de eso, o sea, la posibilidad de debatir, la posibilidad de contrastar evidencias, la verdad científica. Carlos siempre insiste que los médicos no somos científicos, yo no estoy para nada de acuerdo. La verdad científica tampoco existe, es algo, digamos, alcanzable, es buscar la verdad, que las cosas sean verosímiles, que tengas seriedad, que busques más allá de lo aparente. Bueno, o sea, la verdad es discutible, pero decir que no existe la verdad, la equiparas a que no hay verdad, y hay verdad. O sea, la cuestión es buscarla y es de alguna manera defenderla con honestidad y con claridad de ideas. Y si tú dices no hay verdad, vale todo. Y esto es, bueno, lo que quería era algo has reflexionado, pero me parece que sería los intereses políticos. Yo creo que nos has puesto muy bien el tema de que todos en parte jugamos este partido, ¿no? Porque todos somos partícipes, tanto en creernos las fake news como en difundirlas a veces, pero hay intereses políticos que buscan la desinformación, y eso lo sabemos, lo que no lo entendemos mucho. No sé si puedes reflexionar un poco sobre esto. Iván. Sí, perdón. Gracias, Juan. Sí, estaba anotando. Efectivamente, me parece que hay intereses políticos y hay intereses comerciales detrás. Creo que hay a veces una buena combinación de eso. Digo, quizás hay algo que también podemos pensar, que me parece que combinó la pandemia. Primero es que por una vez la experiencia vital en gran parte de los países del mundo fue similar. O sea, tuvimos la misma amenaza en varios países al mismo tiempo. Y junto con eso también tenemos con las plataformas algo que hasta ahora nunca habíamos tenido, que es que en general en casi todos los países del planeta tenés las mismas plataformas. Y las mismas plataformas que podríamos decir que son plataformas globales o transnacionales, pero otros prefieren llamarlo como plataformas internacionales porque todas tienen origen en el mismo país, ¿no? O sea, salvo TikTok ahora que es de China, pero si no, todos los otros tienen, o sea, su origen
Estados Unidos, ¿no? De las grandes plataformas que usamos. Y ahí esto que vos decías, ¿no? Nada vale, todo vale, que creo que es algo que yo ahí nombraba apenas, pero está bastante estudiado también esta idea de que la sobreinformación lo que genera también muchas veces es que la gente desconecte, ¿no? O sea, este libro que nombraba de Pablo Bukowski, que decía esto de las generaciones, además de lo de las generaciones, una cosa que muestra es cómo la medida en que en los consumos de noticias, si queremos llamar así, o en las lecturas de noticias, qué sé yo, se devalúan las prácticas cotidianas en lugar de las noticias, ¿no? Cada vez se le da menos centralidad a las noticias, que de nuevo esto podría ser bueno o malo también en el estado actual de varios medios tradicionales, pero en principio era una forma de enterarse de lo común, ¿no? de lo social, las noticias. Y además, algo que ha crecido es la idea del consumo incidental, ¿no? Se llama. El consumo incidental quiere decir que vos no vas a buscar las noticias. Vos estás en un lugar y te llegan las noticias. ¿Eso qué quiere decir? Tenés un rato y decís, me meto en Facebook. Y cuando te metes en Facebook te aparece una noticia. Te metes en Instagram, te metes en una noticia. Abrís el WhatsApp y en un grupo familiar de amigos, qué sé yo, alguien dice, lo que pasó, no sé qué. Pero vos no fuiste al medio. De golpe estabas en otra cosa y te llega la noticia. Eso es el consumo incidental, ¿no? Si no, digo, el libro de Pablo Bukowski es interesante porque varios dicen, sí, yo no miro nunca la tele, pero todo el tiempo la tengo prendida, ¿no? O sea, digo, no sé, entrevista a una persona y le dice eso, pero como algo que sale muchas veces, ¿no? O sea, que la tele hoy en muchos casos es como un mueble con sonido, ¿no? O sea, que quedó ahí en el trasfondo y casi nadie, o en todo caso cuando se mira es para ver una serie, ¿no? Para ver Netflix o lo que sea, pero ahí sí no es que, queda de fondo la serie que estoy viendo en el capítulo 7, no, ahí te sentás, pero con las noticias es algo más incidental. Y ahí me parece que para pensar los intereses políticos, y para mí algo muy interesante de lo que decía Juan, es pensar con lo de la guerra, digo, sin meterme en el dilema de la guerra, pero claramente algo que es interesante es cómo las propias plataformas están jugando también en el momento de la guerra, ¿no? O sea, digo, si bien la doctrina es, la libertad de expresión a toda costa, en principio, ya está, Rusia Today, listo, no puede estar más en YouTube, pongamos. Y entonces Rusia echa YouTube de Rusia. Empieza a haber cuestiones con las plataformas que muestran que aún la libertad de expresión todavía se sigue subsumiendo en países poderosos, grandes, etcétera, a cuestiones políticas. O sea que la política y los estados nacionales, aunque a veces digamos que ante las grandes plataformas pueden poco, los de ciertos países todavía pueden anteponerse. Incluso vemos también que de nuevo, no digo si está bien o mal, pero vemos también en decisiones de Europa respecto de, no sé, cuestiones ligadas al gas, por ejemplo, o a ciertas cuestiones de qué comprar, qué no comprar, que se priorizó también una estrategia política a quizás una cuestión más económica, que incluso quizás después repercute sobre los propios resultados en la política interna de esos líderes políticos. Porque los alimentos suben, porque la calefacción es más cara, etc. Y entonces ahí me parece que efectivamente siempre hay intereses políticos, y me parece que esos intereses políticos, y ahí yo no llegué a desarrollarlo, pero hay algo que está también bastante demostrado, que es que las plataformas, por un lado, que las plataformas, el interés central que tuvieron, sobre todo Facebook, tuvo que ver con monetizar y tener cada vez más a la gente adentro vendiendo publicidad, vendiendo a qué se ve, etcétera, etcétera. ¿Cómo se monetiza eso y cómo se logra? Bueno, no sé si se acuerdan, esto ya digo para los que fuimos viejos en Facebook, pero hace 6, 7 años, 5 años, vos querías compartir una nota en Facebook y la gente que te seguía la podía ver. Hoy vos ponés una nota en Facebook y el algoritmo te mata, no lo ve nadie. No lo ve nadie. Yo trabajé como editor en Anfibia. Anfibia tiene, yo digo, hago un podcast en Anfibia.
Anfibia tiene 250.000 seguidores en Facebook, se publica un avance del podcast, reenviando a verlo, y el video tiene 10 reproducciones en Facebook. O sea, tiene 250.000 seguidores, pero solo 10 personas lo vieron. Eso no es porque la gente, digo, más allá de que sea bueno o malo lo que hago yo, digo, no es porque la gente no le interese, sino porque ni siquiera llegó a verlo, ¿no? Entonces, los algoritmos y esta idea de monetizar la atención de los actores es fundamental. Y eso juega también en YouTube, que es de Google, o sea, es una economía muy concentrada, ¿no? Porque WhatsApp es de Facebook, Instagram es de Facebook, o de Meta, como se llama ahora, YouTube es de Google, Google maneja, es el sitio con más visitas del planeta, además de que tiene el sistema más popular, el sistema operativo más popular en los celulares, que es Android. Además de todo eso, YouTube y Facebook hace 6, 7 años cambiaron su política y quisieron dejar de ser un lugar de tránsito para ser un punto de llegada, ¿sí? Y a partir de eso es donde ellos empezaron a vender la publicidad directa, ¿no? Ese cambio, que es un cambio de estrategia comercial, cambió toda la dinámica de los medios de comunicación. Y efectivamente creo que los algoritmos también juegan, pero sin dudas hay un interés político y hay un interés geopolítico, que es un interés que también genera ciertas paradojas y que me parece que en un punto se linkea con lo que decía Carlos al principio, que es la idea de que hay una sobreabundancia de información, hay una sobreabundancia de tráfico de cosas, pero aún así no es que los productores de contenido sean muchos más que antes o que uno acceda a muchas más cosas, y probablemente a uno le lleguen cosas que le llegan de otros lugares y menos cosas de gente cercana, ¿no? O sea, digo, que haya más tráfico informativo no quiere decir que sea mucho más diverso el consumo de medios. Y en esto que me parece que también decías, y que me parece que es importante, que es romper el debate público, dejar tierra arrasada el debate público, sin dudas genera que alguien gane. Si la palabra no vale, si el debate público está roto, si no hay posibilidad de intercambiar argumentos, ¿quién gana? Bueno, yo tengo la hipótesis de que ganan los poderosos, o sea, los poderosos. Después, bueno, el poder es una relación, eso lo aprendemos bien en ciencia política, etc. Pero además de ser una relación, cuando se rompe el debate público y cuando la palabra no tiene poder, pesan otros poderes. Y que pesan muchas veces también, perdón que me ponga duro acá, pero bueno, ¿quiénes son los dueños de las cosas? ¿No? O sea, ahí también, digo, en general, es más sencillo. Cuando no hay valor en la palabra. Carlos Apesteguía. Bueno, también participo del agradecimiento por tu charla, Iván. Todo muy buena. Yo tengo la impresión de que la pandemia generó el tablero como para que el tema de la información y de la comunicación se pusiera, empezara a tener sus fallos. Quiero decir, más allá de la intencionalidad, que sin duda está mezclado en el modo en que se maneja la información, lo cierto es que una enfermedad nueva, grave, muy difundida y demás, ofrecía un terreno político como para que desde la Organización Mundial de la Salud hasta los gobiernos encontraran terreno para engancharse en noticias que no estaban bien comprobadas o que muchas veces, tal vez, fueron una necesidad política para ofrecer a la población alguna respuesta que se suponía que los gobiernos, por ejemplo, debían dar. No sé cómo ves vos esto. Y otra cosa al margen que te quería preguntar, no en relación en especial con la pandemia, es cómo juegan los medios para el surgimiento de una figura como Milei.
luego María Otegui y después Liliana. Iván, ¿vos querés, por favor, contestar? Dale, buenísimo. Gracias, Carlos. Sí, yo comparto y estoy de acuerdo en que yo creo que, no sé, me imagino, acá hablo desde la ignorancia, pero creo que el discurso, no sé, como médicos y médicas, a veces habrá pasado que a veces no hay, o sea, vos no tenés un diagnóstico claro de cierta cosa, ni sabés exactamente qué es lo que va a pasar, ¿no? Creo que eso, para muchos que compraron las teorías conspirativas, bueno, esto se armó de alguna forma y esto está hecho para controlarnos a todos, no sé, gente que, no sé, vas a una reunión de consorcio y a vos, si te peleas con la del tercero B y la del primero A quiere una cosa, o sea, ¿por qué una persona va a controlar a 8.000 millones de personas, pero no te puedes poner de acuerdo entre 50 o 20, o en tu familia son 4, no sé, lo que sea? Evidentemente hay algo para mí de ese terreno de cierta disrupción de nuestras prácticas habituales, y del tipo de soluciones que había ante eso, que efectivamente fue un caldo de cultivo ideal para teorías conspirativas, para difusión de distintas informaciones, para abroquelarse en las propias creencias y en las propias, no sé, estrategias, junto con, me parece, esta idea, ¿no? De que todos podemos saber de todo y todos podemos opinar de todo, ¿no? O sea, bueno, perdón, voy a dar un ejemplo personal, que es lo que uno nunca tiene que dar, pero seguro que a ustedes alguna vez les pasó esto, que bueno, mi esposa es médica, y bueno, una discusión fue con mi cuñada, que decía que no se iba a vacunar, porque ya estaba convencida que en la vacuna había algo raro, y que no sé qué, bueno, etc. Entonces, bueno, charló un rato mi esposa con su hermana, y le dijo, perfecto, buenísimo, te respeto lo que vos pensás, pero yo pienso otra cosa. Y te respeto, o sea, es un pie de igualdad, que está todo bien, quizás suena elitista lo que voy a decir, pero es un pie de igualdad entre alguien que sabe y alguien que no sabe, digamos, ¿no? Y entonces es esta idea, bueno, es tu opinión contra mi opinión. Ahí hay algo de la disrupción de esta época. Al final se vacunó, por suerte, mi cuñada, no la convenció su hermana, pero alguien la convenció. Y entonces ahí me parece que da un salto respecto de lo de Milei. Para mí hay algo que es muy impresionante, no sé si lo han visto, pero el dato muestra que en 2018 y en 2019 el economista que más minutos de aire tuvo en la televisión de aire, en la televisión de aire, perdón, valga la redundancia, de la Argentina, fue Javier Milei, por lejos. O sea que pensar que, sin negarlo, sin negar que tenga seguidores, sin negar que en redes sociales sea un éxito, sin negar eso, pensar que ese fenómeno se dio por fuera de los medios tradicionales es equivocarse, sobre todo en la Argentina, donde gran parte, hay un informe de un equipo de la Universidad de San Martín que decía en 2018, Bolsonaro llegó hace rato, ¿no? O sea, iban a hablar con la gente y los votantes del macrismo en gran parte estaban desilusionados. ¿Por qué? Porque no había ido tan fuerte como ellos pretendían, con una agenda mucho más cercana a la que hoy expresa Milei, parte de los sectores, ¿no? O sea, pero algo de eso, hay una cosa que se llama también priming en los medios, que es la idea de ir preparando el terreno, ¿no? Ir preparando el terreno, ir ablandando el oído, diríamos. O sea, hay ciertas cosas, o lo que se dice de otras formas, que es correr el horizonte de lo decible, ¿no? Hay ciertas cosas que en la Argentina eran imposibles de decir hasta hace muy poco tiempo. 4, 5, 6 años. No estamos hablando, algunas hace 10, pero todo eso se fue construyendo de nuevo. Me parece que hay algo de un clima internacional respecto de parte de estos discursos, sin dudas, pero también hay una construcción que en la Argentina es muy fuerte. Y, perdón que, o sea, acá voy más de costado, pero en Argentina hay dos cuestiones que el periodismo profesional incumple, ¿no? El periodismo, recién les dije que no es una profesión liberal clásica, pero para que sea una profesión relativamente rigurosa, se trata de hacer dos cuestiones. Una es separar el lugar de los propietarios
del lugar de los periodistas, es decir, que tengan la menor conexión posible. Después el director del medio no es una persona que piensa 100% diferente del dueño del medio, pero el dueño del medio no hace como en la Argentina, cada día define qué va en el videograph, en el zócalo de la televisión, o qué va en la tapa de un diario o en la home de su sitio de noticias. Eso lo hacen los dueños de los medios en la Argentina habitualmente y a nadie lo escandaliza. Yo he sido periodista, digo, y me ha pasado y ni siquiera me parecía raro. Bueno, ese es uno de los temas. Y el segundo tema en la Argentina es la absoluta indistinción entre el discurso de opinión y el discurso de información, ¿no? Si vemos quiénes son exitosos en la televisión argentina, son personas que se llaman periodistas, pero en ningún momento movilizan información. Lo que hacen es editorializar permanentemente. Cuando vos movilizás información, a veces podés movilizar información que no es exacta, a veces podés sesgarla a favor tuyo, a veces podés dar información que no es cierta, pero por lo menos la información siempre te exige más mediaciones y te pone más límites que cuando vos lo único que movilizás es tu parecer y tu opinión. En eso me parece que en la Argentina, también en otros países, pero la Argentina es casi o sea, de América Latina diría que es el caso más fuerte, donde esas dos cuestiones son poco importantes. Entonces, si vos lo que movilizás es tu opinión, no es casual que Javier Milei sea un éxito en la televisión, porque aparte replica de alguna forma el discurso que ya venían editorializando varios periodistas. Dije periodista, bueno, estrellas periodísticas mejor, porque digo, no son el común del periodismo, aunque si salís a la calle y le preguntás a la gente, nombrame 3 periodistas, seguro te van a nombrar 3 de la tele, ¿no? Gracias. María Otegui. María. María. Sí, perdón. Primero, gracias por las profundas posturas y conceptualizaciones que vertiste a lo largo de tu ponencia, las cuales me llevan a preguntarte que entre los enormes desafíos para las aspiraciones de una democracia deliberativa, considerás vos que tienen el negacionismo histórico y científico, que en la realidad no solo de nuestro país, sino del mundo, está teniendo el crecimiento de este negacionismo, y qué herramientas podríamos encontrar ante la masividad de todo lo que vos fuiste nombrando. Bueno, a priori gracias, María. Bueno, es una pregunta muy, muy difícil de responder. Por supuesto no tengo respuestas, digo, por dónde pensarlo, ¿no? O sea, por dónde pensar un espacio de recuperar la palabra y de generar esos espacios, ¿no? O sea, ahí no sé si alguno lo vio, pero justamente ya que se nombraba Milei, hace 2 días, Jorge Fontevecchia, que es el dueño de Perfil, que es un grupo importante acá, y que aparte tiene un canal de televisión, y que él conduce el programa político más importante, digo, también en esa indistinción entre dueños y periodistas, hizo un debate entre uno y otro, ¿no? Entre Milei y Grabois, ¿no? De alguna forma como planteando 2 extremos y el periodista como el que está en el medio, ¿no? A mí me parece que siempre hay algo complicado, que es esa idea de colocarse en el medio entre 2 propuestas que supuestamente serían equivalentes, pero efectivamente una es negacionista en términos históricos y científicos, que es la de Milei, y otra no. Después a uno le puede gustar más o menos, alguien que viene de los movimientos sociales, pero digo, no me parece equivalente, ¿no? Y ahí me parece que ya hay una trampa del propio debate, y acá te estoy trazando un diagnóstico de nuevo y no respondiendo cuáles son las soluciones, que me parece que es donde me resulta mucho más difícil, pero en ese sentido, pensar qué herramientas, bueno, creo que
que hay algo que es lo que viene, y es un terreno muy fangoso y muy complicado, que es el terreno de las plataformas, ¿no? Digo, más allá de los propios debates nacionales, hay algo que es la regulación de las plataformas y cómo los propios algoritmos, digo, hace poco se filtró que Facebook mostraba que los mensajes, que a cada reacción, bueno, si usan Facebook, vieron que le pones me gusta, pero si no puedes poner me enoja, me importa, me encanta, lo que sea, que un me gusta valía 1 y según el algoritmo de Facebook, un me enoja valía 5 para la visibilidad. O sea, la gente ponía me enoja, se multiplicaba la visibilidad por 5 que si veía, ¿no? O sea que, no sé, si tenía 5 me enoja, era mejor que tener 30 me gusta. No, mala cuenta. 20 me gusta, perdón. Bueno, entonces digo, ahí, en esa cosa los propios algoritmos pueden jugar, y me parece que tenemos un problema, porque los medios tradicionales en general siempre fueron concentrados, siempre respondieron a intereses en general de los más ricos y más acaudalados de cada país. En general, hay excepciones, pero digamos. Ahora, siempre había actores, ¿no? Cuando vos querías saber cómo funcionaba algo, podías saber también quién se había reunido con quién le había dado una orden a quién. Hoy tenemos cajas negras que no sabemos del todo cómo funcionan, que están resguardadas bajo varias llaves, y eso es lo que vemos sobre todo en Google y Facebook. Twitter es una red social bastante más abierta, que por ejemplo permite que los investigadores en ciencias sociales o de lo que sea accedan a la manera en que funciona gran parte de la red social, a sus mensajes, etcétera, etcétera. Lo cual se complicaría seguramente si Elon Musk finalmente compra Twitter y se la apropia y él define como el dueño, como si estuviéramos, ya no sé si en el siglo XIX, quizás más atrás, qué es la libertad de expresión, y bueno, para cuidar la libertad de expresión, comprarla, digo, en ese esquema estamos. Yo la verdad creo, y lo que voy a decir es muy poco alentador, pero yo creo que hay un punto en el que esos actores tienen que mostrar y desarrollar más sus cartas para que una lectura retrospectiva pueda colocarlos en el lugar que les corresponde en la historia. Quizás me equivoco, pero yo no veo hoy una solución más cercana respecto de cómo recuperar la palabra pública. Creo que ahí siempre hay mucha trampa, pero en principio creo que sí siempre algo que es fundamental es generar una masa crítica contraria, ¿no? Digo, sabiendo que ese no es un terreno con el que uno va a tener tantas mesas compartidas, pero con el que en definitiva va a convivir, y quiera o no, va a afectar nuestras vidas. En ese sentido, generar y articular en los terrenos que se tienen mayor masa crítica y mayor comunidad, digamos, en esos espacios. Después, en lo general, efectivamente, creo que ahí, en la regulación de las plataformas, se juega gran parte de las cuestiones, con otra dificultad que me parece que tenemos, que es que Internet hasta hace 10 años era un espacio mucho más libre que hoy. Hoy es un espacio que se apropiaron ciertas plataformas. Internet, no sé si saben un poco la historia, perdón que me meta en esto, pero digo, la historia de Internet, cuando surge, había surgido como una plataforma cerrada y no anduvo. Era América Online, estaba la otra con P, que ahora se me fue el nombre, y esas plataformas cerradas no funcionó. En los 90 empieza a funcionar Internet como espacio abierto, y hoy cada vez más son espacios copados por las plataformas. Eso quiere decir que la gente, cuando quiere buscar algo, si vos querés comprar algo, entras a Mercado Libre acá, o no sé dónde se entra en España. Si vos querés ver alguna cosa, entras en Instagram, mucha gente busca directamente en Instagram, que ya no es un espacio general. Querés buscar algo, entras en Google, que aunque sea Google sigue siendo más abierto que Instagram. Pero digo, eso, hoy tu entrada a Internet siempre se hace a través de esas plataformas, o sea, desde adentro, no desde la propia estructura, desde adentro algunas plataformas fueron parquizando ese espacio. Entonces, me parece que el debate hacia esas corporaciones va a ser una de las cartas fundamentales. Y ahí, lamentablemente, el Estado que lo puede regular y puede definir es Estados Unidos. Pero sin duda lo que está haciendo la Unión Europea respecto de intervenir fuertemente sobre alguna de las cuestiones que tienen que hacer las plataformas es algo alentador, o al menos de lo más disruptivo que hay. Eso sin duda puede cambiar algunas cosas, probablemente no todo, pero por lo menos
digo eso, ¿no? Si ni siquiera existe el horizonte va a ser peor, o sea, por lo menos meter ruido ya es un poco. Bueno, gracias. Tenemos dos preguntas antes que se vaya Iván, porque en algún momento, o sea, Liliana y Carlos Navas, Liliana Lorenzo y Carlos Navas. Liliana, por favor. Bueno, yo rápidamente renuncio a la mía porque quería que me contaras un poco si había diferencias entre el periodismo histórico, el que nosotros conocimos por ahí en nuestra adolescencia o juventud, y el que se ejerce ahora, que es un periodismo de opinión con cero información. Así que no sé si me querés ayudar con algo más, pero periodísticas, sino escucho opiniones, que además son las opiniones del dueño de los medios correspondientes. Para mí algo interesante que decía Longobardi, que no sé si lo conocen, Marcelo Longobardi, que es un conductor de radio, que era el conductor de radio más escuchado, de Radio Mitre, o sea, una persona que podríamos ubicar sin exagerar y sin poner demasiada anteojera, digamos, como una figura conservadora, fuertemente conservadora, un fuerte editorializador, etc. Y él decía que cada vez que entrevistaba a alguna figura cercana al peronismo, los oyentes empezaban a llamar para insultar que por qué le daba voz a figuras contrarias, ¿no? Algo de eso también vimos, yo escribí un paper cortito sobre eso en su momento, sobre lo que pasó en la campaña de 2019 en la Argentina, que es que, no sé si recuerdan, pero hubo varios periodistas editorializadores muy comprometidos muy comprometidos ideológicamente, sosteniéndolo al gobierno de Macri, que ante el resultado de las PASO, donde Macri queda segundo y muy lejos, dicen, bueno, evidentemente nos equivocamos, hubo algo que no vimos, hacen como una especie de mea culpa y una idea de volver a colocarse en un medio, digamos, ¿no? En cierto medio más equidistante políticamente, al menos en eso, y lo que generan es, de parte de los sectores más ligados al gobierno del Frente de Todos, este se vendió, este ahora se da vuelta y qué sé yo, y de los sectores más ligados al macrismo, que son su propia audiencia, que se llame un apagón de medios, que se diga esto no tienen principios, etcétera, etcétera. Entonces, hay algo ahí, en principio, que es también lo que se supone que demandan las audiencias, porque, de nuevo, siempre lo que buscan los periodistas de alguna forma es cuál es el dispositivo para saber qué quiere la gente, entre comillas, ¿no? Ahora, el que llama a una radio e insulta porque fue un invitado, ¿cuántos pueden ser? ¿10? ¿15? Estamos hablando de una persona a la que la escuchaba la mitad de la gente que prendía la radio en ese horario. O sea que siempre los que llaman son pocos. ¿Cuánta gente lo insultaba en Twitter? ¿Serán 1000? También es poco. Digo, hay todo un sector que uno no se llega, pero a ellos esas ideas que usan artesanalmente, que es lo que reciben en las redes, lo que les dice la gente que ven, es lo que los sirve para guiarse. Hoy, gran parte de lo que consiguen esas estrellas, o de lo que usan esas estrellas, es los discursos de los más radicalizados. Y eso es lo que ellos escuchan. Es lo que les llega por las redes sociales y es lo que les llega por los propios medios en los que están. Ahí me parece, en esto que decías del periodismo histórico y el actual, en principio, bueno, en la Argentina tendríamos que decir que, bueno, o sea, tenemos todavía el año que viene 40 años de democracia ininterrumpida, o sea que tampoco es que venimos del siglo de oro, ¿no? O sea, el siglo XX no fue el siglo de oro del periodismo ni de la libertad de expresión claramente, pero podemos pensar respecto de los 80 y 90, quizás, digo, para no ir tan lejos, es que
hubo durante un tiempo una idea de que la credibilidad se sostenía sobre la idea de la rigurosidad de la información. Inmediatamente, cuando algo era desmentido, había que aclararlo. Hay un documental que es muy bueno, no sé si lo vieron, que se llama La crisis causó 2 nuevas muertes, que es sobre cuando asesinan a Maximiliano Costecchi y Darío Santillán en el 2002, durante el gobierno de Duhalde, que los mata la policía. Clarín tiene las fotos, pero al día siguiente tiene las fotos y sabe que los mató la policía, y decide no dar las fotos, ¿no? Y la tapa de Clarín de ese día dice: la crisis causó 2 nuevas muertes, ¿no? Como si la crisis hubiera matado a alguien. Pero en ese documental, el documentalista va y habla con Julio Blanc, que era el jefe de política. Y Julio Blanc dice: nosotros no la vimos, la foto, no la entendimos, etc. Digo, se da una explicación. Había algo de recuperar la credibilidad. Por más que el medio, por algún interés, hubiera decidido no dar la foto, había que dar una explicación pública. Hoy sí hay una crítica, no solo no se responde, sino que lo que se refuerza es que el otro está equivocado, ¿no? La credibilidad se garantiza a partir del alineamiento político y no sobre la rigurosidad de la información, ¿no? O sea, lo que importa, y eso es paradójico, y me parece que ahí tenemos que cambiar de pantalla, que es que cuando hablamos de periodismo, cuando hablamos de medios, hablamos de medios informativos. Porque vos cuando... Ya, si todavía hay quien compra el diario, que cada vez se compra menos, pero cuando compras el diario vos no decís: voy a comprar las opiniones de 25 personas. Decís: no, me voy a informar, cuando estás en un sitio. Pero finalmente, básicamente, y los canales de noticias, pero los canales de noticias en la Argentina son canales de editorialización, ¿no? Y la editorialización tiene por lo menos dos cuestiones fundamentales, tres cuestiones que funcionan muy bien. Primero, esto que decía antes, ¿no? La opinión es mucho más fácil de manejar y de volver maleable que la información. O sea, cuando manejás la opinión, es mucho más sencillo, y entonces, bueno, podés decir más lo que querés. Segundo, los propietarios pueden incidir mucho más directamente en función de a quién eligen para hablar. Si ven, este movimiento en la Argentina no solo es respecto de quienes conducen, sino de quiénes son los invitados. No se invita a alguien por el conocimiento específico sobre algo, sino por su alineamiento político. Se invita a alguien que ya se sabe qué es lo que va a decir. Y una tercera cuestión que también es importante es que, ante la erosión gigante que hay de los medios tradicionales, los más radicalizados son los que siguen movilizándose, siguen viendo los medios y siguen consumiendo eso. Entonces, también en términos de audiencia funciona. O sea, podríamos pensar que no, que solo es para cumplir, pero en términos de audiencia funciona, y La Nación Más es el mejor ejemplo. O sea, La Nación Más este año pasó de ser el 6º canal a estar palo a palo para ser el primero, y en el prime time es el canal más visto. Y básicamente es un canal de editorialistas. Carlos Nava, gracias Iván, no es muy alentador. Muchas gracias. Carlos Nava, por favor. Iván, bueno, yo solo quería agradecerte porque creo que fuiste muy esclarecedor. Estamos en un mundo tremendamente que está cambiando, y somos tremendamente vulnerables a la manipulación. Y, a ver, hay dos cosas que vos dijiste que a mí me parecen clave, ¿no? Pusiste ahí como un chistecito que había en las diapositivas que decía: pienso, luego existo, ahora creo, luego existo. Y el creer es muy manipulable, como decís vos. A ver, si no te dan información y te dan opinión, te hacen creer. Y esto es tremendo. Y la otra cosa que me parece que es muy esclarecedor tuyo es esto de monetizar. O sea, que a los medios no les interesa ni la verdad ni la información. Monetizar, mantenerte ahí. Y esa combinación de creencias, de monetizar de los medios, de intención de monetarizar, nos hace tremendamente vulnerables. Y vos nos has abierto un poco los ojos a todo esto, y creo que, y además, la intención de manipularnos está de todos lados. Porque no es que, a ver, acá en la Argentina esto de la grieta, a mí me tiene podrida esa palabra, pero
las diferencias de opiniones y las diferencias de clases sociales, las diferencias sociales vienen de toda la vida, pero que te quieran manipular de un lado o del otro con opinión es tremendo. Y todos somos tontos y creemos, y nos gusta creerle a uno o creerle al otro. Y yo creo que contra la creencia lo más importante es pensar. Por eso me gustó ese chiste tuyo de pienso, luego existo. Y volvamos a pensar, ¿no es? Y ojalá construyamos una masa crítica de gente que piense. Y no de gente que sienta y diga, ah, yo le creo a fulanito. Bueno, nada, te agradezco un montón todo lo que nos has aclarado. Pero Muchas gracias. yo agrego para preguntarte, Iván, antes que te vayas, el tema de la concentración de los medios. Y no solo en compras de cosas que tengan que ver con los mismos medios, sino que son los mismos dueños o intereses que tienen, por ejemplo, en salud, como sucede con Lecopit, como se llama Claudio, lo mismo que tienen intereses en Techín, lo mismo que hay intereses en otros lados, y eso da, esa concentración da, me parece a mí, un poder muy desigual. Como que hay concentraciones muy importantes para un montón de cosas, hasta con el petróleo y con la electricidad en distintos medios, y otros medios que tienen muy poco de esta concentración. Bueno, eso era para agregar a lo que decía Carlos, y te agradezco. Antes que se haga tarde, No, perfecto, sí, sí. No, ahí, digo, en principio, sí, efectivamente esto de monetizar la atención, ¿no? O sea, se habla mucho de que ahora estamos en la economía de la atención, ¿no? Y básicamente el gran tema es cómo hacer que estemos pasando tiempo en cierto lugar, porque así nos pueden vender más publicidad, pero al mismo tiempo vender nuestros datos a partir de, o sea, no importa tanto el dato individual de cada uno, sino la masa de datos, pero en base a eso es cómo llamar la atención. Y llamar la atención a veces también se hace con escándalo, ¿no? Entonces eso también repercute sobre los medios de comunicación, con una paradoja que vienen viviendo hace bastante ciertos medios, que es que muchos medios están tan basados a veces en la idea de una información para que alguien clique, títulos sensacionalistas, información que después no se sostiene, que al final lo que terminan generando es desapego respecto de lo que ofrecen esa propia información. Digo, pienso acá en la audiencia, quienes están acá, que están en distintos lugares, quienes son argentinos y viven fuera de Argentina, bueno, seguramente la dificultad para informarse es mucho mayor que quienes de última vivimos en Argentina, y podemos contrastar eso con nuestra vida cotidiana. Pero bueno, eso, un comentario aparte. Sobre la concentración de los medios y lo que decías de uno de los propietarios de América, me parece que eso es fundamental y que hay que pensarlo. Los medios tradicionales son dos cuestiones, son eso, durante el siglo XX eran una cuestión económica y una cuestión de influencia. Hoy ya la cuestión económica es menos importante si uno mira solo el balance contable de ese medio. Pero digo, no sé si, en Argentina hace poquito, aunque es ilegal, el socio de Lecopit, Manzano, en América, se quedó con Edenor, o sea, con una de las empresas de electricidad más importantes de la Argentina, que es que no es el monopolio en todo el país, pero los lugares donde se maneja es monopólica, o sea, no es que la gente elige entre empresas. ¿Y por qué se quedó con eso? Porque es una persona que maneja influencias. ¿Y por qué las maneja? Porque tiene uno de los grupos mediáticos más importantes de la Argentina. A mí me parece que una de las grandes diferencias no es de la Argentina respecto a otros países, no es que los dueños de los medios sean magnates. Cada vez más estamos viendo que magnates que se dedican a otras actividades compran medios de comunicación. Lo que es particular de la Argentina es la incidencia que tienen sobre las propias redacciones y sobre los propios contenidos de los medios de comunicación. Jeff Bezos, el dueño de Amazon, es el dueño del Washington Post. No le dice a los redactores de política qué tienen que escribir. Seguro que después dice, llama a tal para que escriba la editorial de la página 25. Seguro que dice, este tema estaría bueno que salga en la tapa. Pero hasta ahí, porque si no le pueden hacer una denuncia a los periodistas públicos, qué sé yo.
Está bien, ¿cambia gran cosa? Bueno, quizás cambia. O sea, no quiere decir, por supuesto, no es que, o sea, digo, no va a ser un diario 100% en contra de su ideología, pero hay algo respecto de los límites y las mediaciones que existen en algunos medios y en algunas culturas periodísticas o en algunas culturas político-periodísticas que son diferentes. Y en eso nada, justo pensaba que ahora hay otros socios de América compraron el medio El Observador en Uruguay, que es un medio con muchas deudas y qué sé yo, y muy cercanos al gobierno actual de Uruguay, desembarcaron en un medio que no da dinero directamente y que probablemente, bueno, nada, está generando ruido porque, bueno, ¿cuáles son los otros intereses que estarían ahí? Pero la concentración de los medios tiene una dificultad grande hoy, que es que los periodistas son cada vez menos importantes dentro de las redacciones. Los periodistas, de nuevo, no estoy pensando en las estrellas, sino en los periodistas rasos, ¿no? Cada vez más se reemplazan las notas por máquinas, cada vez más incide cómo se titula o actores que se dedican a otras cosas, cada vez más se compran ciertos espacios legal o ilegalmente para que aparezca alguien en medios de distintas ideologías. Digo, hace poco me decían en un medio que cambió su dirección editorial en la Argentina que cuando se fue el director llamaron de un gremio para decir, bueno, nos quedan 3 participaciones y todavía no estamos saliendo, ¿qué pasa? Hace un mes que no nos llaman. Bueno, digo, no era que, o sea, eso no estaba firmado en ningún lado, digo, es una práctica muy habitual que se da en varias líneas y eso también es otro de los problemas de distintas culturas periodísticas. No sé hacia dónde vamos, pero sí sé que los periodistas cada vez más conviven con otros actores que disputan la atención y dentro de los propios medios informativos son menos importantes y son cada vez más importantes las estrellas que, de nuevo, no se hacen estrellas por la gran revelación que hicieron informativamente, sino por lo que dicen, por la forma en que lo dicen, por el rating, por la audiencia, y más por la opinión que por la información. Bueno, antes que se te haga tarde, primero queremos agradecerte todos, toda tu exposición y todo lo que nos podés enseñar. Ojalá puedas estar de nuevo con nosotros. Yo pido un aplauso para Iván, que es de todos. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por el intercambio. Y después para nosotros es siempre un placer estas reuniones. Yo les agradezco a todos y a todas y quería invitarlos que el 28 de junio va a estar con nosotros Daniel Eisenstein, que ya estuvo alguna vez, que es sociólogo y que va a hablar de los efectos sociopolíticos de la pandemia. Que bueno, creo que va a ser interesante y siempre es un placer encontrarnos, todos nosotros. Iván, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo grande.